Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir con lo que habíamos comenzado el episodio anterior, que era el conteo automático de referencias, lo cual nos permitió, o mejor dicho, le permitió al sistema liberar cierta memoria perteneciente a, por ejemplo, instancias de clases o almacenamiento de cierta información que ya no era necesaria, con lo cual el almacenamiento y el manejo de memoria a priori estaba a cargo del sistema. Ahora bien, por lo que estuvimos viendo, se pueden generar ciertos ciclos de referencia fuerte, que la referencia fuerte es la referencia estándar, es decir, la referencia normal, los cuales impedían, por ejemplo, el desinicializar elementos que ya no van a ser utilizados debido a que, aún así, internamente esos elementos hacían referencia mutua, con lo cual el contador de referencias nunca se hacía cero, entonces nunca se podía desinicializar. Vimos una forma de resolverlo que eran con las variables de referencia weak y las referencias unknown, es decir, las referencias débiles, por así decirlo, las cuales las weak eran para elementos que podían eventualmente ser nulos y las unknown eran para elementos que no podían ser nulos, justamente esa es la diferencia principal. Y estuvimos viendo cómo utilizarlo, pero la forma en que lo vimos no es la única manera. De hecho, existen otras formas y hoy vamos a hablar, por ejemplo, algo que pasa con las clausuras a la hora de trabajar, que también se pueden generar ciclos al igual que se generan con las clases, pero primero vamos a saber un ejemplo que sucede con algunos valores opcionales y cómo resolverlo. Así que vamos a crear lo que es un ejemplo y a partir de eso vamos a ver la resolución. Creamos una clase class, la cual vamos a llamar país, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a crear distintos elementos. Vamos a crear, por ejemplo, una constante let que vamos a llamar nombre, que sea de tipo string, hasta vemos bien. Ahora vamos a crear lo que es una variable, ponemos var, y ¿cómo vamos a llamar a esta variable? En este caso vamos a poner ciudad capital. Dos puntos, va a ser de tipo ciudad, pero con el signo de exclamación al final. Esto no lo vimos anteriormente, así que lo voy a explicar ahora. El signo de exclamación lo que nos está indicando en este caso es que la ciudad o el objeto de tipo ciudad en este caso, podría ser cualquier otra cosa, o el objeto como tal, hay que tratarlo como si fuese un elemento opcional porque puede almacenar elementos opcionales, es decir, puede almacenar un elemento o nil, pero también tiene la característica de que cuando nosotros tengamos que utilizarlo, hay que suponer que no es opcional. Es decir, cuando nosotros lo usamos, no puede ser nil valor. Por defecto en este caso podría ser nil, pero cuando nosotros necesitamos sacar una propiedad o trabajar sobre esto, no tiene que ser nil. Es un tipo especial de opcional que hay que tratarlo como un no opcional. Medio raro, pero para lo que es a fines del tutorial y para que se entienda vamos a utilizar este recurso. Vamos a crear ahora un inicializador, ponemos init, abrimos paréntesis, en este caso ponemos nombre, string para indicar que el nombre va a ser de tipo string. Vamos a poner nombre, ciudad, capital, que también va a ser de tipo, en este caso, string. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y dentro de la llave vamos a empezar a autocompletar lo que es el código. Así que vamos a, por ejemplo, poner en soft.nombre va a ser igual a nombre, obviamente. Y soft.ciudad capital va a ser igual a un objeto ciudad capital, a una nueva instancia. Entonces ponemos ciudad, abrimos paréntesis y en este caso el constructor va a tomar un nombre que va a ser de tipo string. En este caso vamos a ponerle el nombre ciudad capital, coma, país, dos puntos y un tipo país. Pero en este caso queremos que tenga la ciudad. Va a ser la ciudad capital de un país. Entonces, ¿de qué va a ser el país? En este caso el país que estamos creando en este momento, en esta instancia, en este inicializador. Entonces ponemos país es dos puntos self, es decir, indicamos que va a ser nosotros mismos. Ahora bien, vamos a crear un desinicializador, ponemos the init, abrimos y cerramos llave y dentro del the init ponemos, por ejemplo, que es un print que diga se está destruyendo un país. No es muy bonito el string, pero bueno, funciona. Ahora vamos a crear, por ejemplo, lo que es otra clase, que sea una class ciudad. Abrimos y cerramos llave y con esto vamos a completar lo que es la definición de la ciudad. Y ponemos en este caso, por ejemplo, un let, una constante nombre también, porque una ciudad tiene nombre que va a ser de tipo string. Y vamos a poner ahora lo que es una variable var
Y en este caso var va a tener un país, que es el país al que pertenece, que va a ser de tipo país. Bien, ahora vamos a poner lo que es un constructor y ponemos un init, abrimos paréntesis, y vamos a hacer que tome lo mismo que el constructor que habíamos definido anteriormente, es decir, el constructor que llamamos para completar la ciudad capital, que tiene un nombre y un país. Entonces ponemos init, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, el nombre va a ser de tipo string, entonces string, coma, y país va a ser de tipo país. Abrimos y cerramos llave y dentro de esto vamos a autocompletar, o mejor dicho, completar el constructor como lo haríamos siempre. Entonces ponemos self.nombre es igual a nombre. Ponemos ahora, ahí está, self.país es igual a país. Y vamos a crear un destructor o un desinicializador que es deinit. Abrimos y cerramos llave. Dentro de esto ponemos otro print que diga estamos destruyendo una ciudad. Bien. Acá tuve un error, puse una comilla de más en el string de un print, ahí está. Compilamos para ver que funciona. Bien, sí, funciona perfecto. Y ahora vamos a crear una instancia, por ejemplo, un país. Entonces ponemos var país, que va a ser de tipo país opcional, porque después queremos hacerlo null para ver si se destruyen las cosas. Que en principio va a ser igual a país, abrimos paréntesis, que va a tener el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? En este caso voy a poner ejemplo Argentina, coma, nombre de la ciudad capital, y en este caso es Buenos Aires. Hasta ahí vamos bien. Entonces completamos la información de crear una instancia. ¿Y qué pasaría si ahora decimos que país sea igual a nil? Si le damos a correr a esto, no nos imprime nada. ¿Qué está pasando? Se supone que estamos destruyendo el país porque ahora no hay nada haciendo referencia a país. Veamos. País, ¿qué cosa puede tener una referencia a país que no sea la variable país? A ver... Ah, veamos. Ciudad tiene... Ciudad está almacenando un país. ¿Cómo solucionamos esto? Como vimos la semana pasada, usamos lo que eran referencias weak o referencias a Nowned. Las weak podían ser nil y las a Nowned no. Veamos, país. Bien, es de tipo país, no es opcional, entonces nunca puede ser nil, entonces no podemos usar weak. ¿Qué nos queda? Poner unowned, entonces ponemos unowned var país, que va a ser de tipo país, y si le damos a correr ahora, vemos que no está imprimiendo, se está destruyendo un país, y como al destruir el país ya no hacemos referencia a la ciudad, se está destruyendo también la ciudad. Entonces vemos que esto funciona perfectamente. Y solucionamos el problema del ciclo. El ciclo donde se había generado. El ciclo se había generado donde país hacía referencia a la ciudad y la ciudad hacía referencia a país. Entonces había que romper ese ciclo en alguna manera. En este caso, de al nosotros querer destruir el país, nosotros queremos que la ciudad deje de existir. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Agregando una de las palabras clave unowned o weak en lo que hace la referencia fuerte. ¿Dónde está la referencia? En el país, en la ciudad, en la propiedad país. Entonces le agregamos a una unowned porque no puede ser nil y con esto solucionamos el problema y vemos que se destruyeron los dos objetos en este caso. Así que borramos todo para seguir viendo algo que no habíamos visto en la clase pasada y que es muy interesante, que es el tema de las clausuras. Hasta ahora trabajamos con, por ejemplo, ciclos de referencia fuerte con lo que eran elementos, por así decirlo, clases, pero también se pueden producir con clausuras. ¿Por qué? En principio las clausuras, cuando nosotros almacenamos dentro de una clase de elementos, nosotros podemos almacenar en propiedades, por ejemplo, enteros, strings, estructuras, referencias a otras clases, como veníamos teniendo el problema de referencia a otras clases, y los problemas de justamente ciclos de referencias con referencias, es decir, con valores copiados no vamos a tener ese problema. Ahora bien, veamos qué es lo que hace referencia. Ahora, acordémonos que nosotros también podemos guardar lo que eran funciones en propiedades o en variables, como lo queramos llamar. ¿Qué pasa con esto? Las funciones, al almacenarse, no se almacenan como un objeto copiado, se almacenan como una referencia. Internamente lo que estamos haciendo es referencia a una función que está en algún lugar. Recordemos que las clausuras son un tipo de función, de hecho las clausuras son funciones, y las funciones como las conocemos nosotros en realidad son un caso particular de clausura. Con nombre, básicamente, le estamos dando un nombre a una clausura. Pero al fin y al cabo es eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar de que se formen ciclos porque las clausuras trabajan por referencia. ¿Cómo se pueden generar ciclos? Veamos que una clausura podría tener referencia a lo que es
por dar un ejemplo, una variable perteneciente a la instancia de una clase. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros queremos destruir la clase, primero hay que hacer que se destruya la clausura. Porque la clase puede tener referencia a una clausura, pero la clausura a su vez puede tener referencia a elementos internos de la clase. Y entonces se vuelve a generar un ciclo. Vamos a ver un ejemplo donde esto se genere. Vamos a crear una clase, ponemos class, llamamos elemento HTML. Vamos a definir un elemento HTML, en este caso etiquetas simples, no va muy complicado. Vamos a tener algún que otro string que va a ser feo porque va a ser sintaxis HTML, pero no es necesario memorizarlo ni nada, sino que va como ejemplo. El string podría ser cualquier otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo en este caso, abrimos y cerramos llave. Y creamos en principio lo que es una constante, ponemos let, que vamos a llamar nombre, que va a ser de tipo string. Y ahora vamos a crear lo que es en este caso una variable var, la cual va a ser llamada título, que va a ser de tipo string opcional. Ahora vamos a crear una tercera propiedad, la cual va a ser lazy, porque vamos a hacer referencia a lo que es una clausura, y para evitar problemas con Swift cuando hacemos referencia a una clausura que queremos almacenar en una propiedad, hay que hacer lo que sea de manera lazy. Entonces ponemos lazy var, vamos a llamarla en este caso como HTML, que va a ser de tipo una función que no toma nada y devuelve un string. Entonces, como no toma nada, es abrimos y cerramos paréntesis, la flecha de retorno y ponemos string. Y esta a su vez va a ser igual a una clausura, es decir, abrimos y cerramos llave, y dentro de la clausura hay que hacer algo que devuelva un string. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es algo simple. Ponemos if let título es igual a self.título, abrimos y cerramos llave, con lo cual estamos diciendo si podemos sacar el string que hay dentro de título, hagamos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Return, ¿de qué? De un string que diga, y acá donde viene la sintaxis fea, porque un string en HTML escrito en Swift no es muy bonito ni muy elegante, pero funciona. Ponemos el símbolo de menor, operador de interpolación. Dentro del operador hacemos referencia a self.nombre. Ponemos después del operador de interpolación un símbolo de mayor. Ponemos ahora otro operador de interpolación, el cual haga referencia a título. Después del operador de interpolación ponemos un símbolo de menor, ponemos una barra diagonal, ponemos otro operador de interpolación, ponemos ahora self.nombre de nuevo dentro del operador de interpolación y ponemos un símbolo de mayor, con lo cual acabamos de representar etiquetas HTML junto con su contenido interno. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el título no podemos extraerle un valor? Lo que vamos a hacer es un else, en este caso, else, en caso que no podamos extraerlo, ponemos return un string, que en este caso va a ser un signo de menor, operador de interpolación, que va a tener el self.nombre. Después del operador de interpolación ponemos la barra diagonal, ponemos el símbolo de mayor y listo. Ahora vamos a crear un inicializador para que esto tenga sentido. Ponemos init, abrimos paréntesis, ponemos un nombre porque hay que completar el nombre, que va a ser de tipo string. Hay que completar también el título, entonces ponemos un título, que va a ser de tipo string opcional. Y esto es algo que no vimos anteriormente, pero es cómo ponerle un valor por defecto a un parámetro dentro de una función. Una función, vemos que siempre toma parámetros, generalmente, o por lo menos cuando toma parámetros, hay que pasarle algo. En este caso en título va a ser de tipo string opcional. ¿Qué pasa si nosotros hay veces que no queremos pasarle ese valor? Porque nosotros queremos que tenga un valor por defecto. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo se hace? Después de definir el parámetro ponemos un igual y el valor que le queremos dar. En este caso, por ejemplo, quiero que por defecto sea nil. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y esto es lo que nos está indicando, y esto funciona tanto en funciones como en inicializadores, que si lo recordamos también los inicializadores son un tipo de función. ¿Qué es lo que va a pasar? Título, si nosotros no se lo ponemos cuando queremos inicializar, el compilador, por así decirlo, va a hacer que en lugar de ponerle el título que nosotros le pasemos como argumento, va a poner el título por defecto. ¿Cuál es el título por defecto? Nil. Ahora bien, el título por defecto, o mejor dicho, el valor por defecto de este parámetro tiene que ser del mismo tipo que el parámetro. Si el parámetro de tipo string opcional, bueno, nil es aceptado. Ahora, si fuese un string normal, nil no es aceptado porque no es de tipo string opcional. Entonces, ahora vamos a completar los campos. Ponemos self.nombre
es igual a nombre. Vamos a poner ahora sub.título es igual a título. Bien. Y ahora después de esto vamos a poner lo que es un desinicializador, que es un deinit. Abrimos y cerramos llave y dentro del deinit ponemos un lindo print que diga print se está ahí y me pasé una comilla, ahí está. Se está destruyendo un elemento HTML. Bien. Ahora vamos a crear una instancia de esto para ver que realmente funciona. Para dar un ejemplo, ponemos en este caso una variable, o sea var, que la vamos a llamar cabecera, que cabecera va a ser de tipo elemento HTML opcional, que en principio va a ser igual a elemento HTML, abrimos paréntesis, y acá tenemos, como nos marca Xcode, dos opciones para construirlo, una que toma un parámetro y otra que toma dos. Vemos que el constructor original tiene dos parámetros, pero veamos acá lo que nos dice Xcode. Hay una que dice que solamente toma nombre. ¿Qué es lo que va a poner en el caso de título? Título le va a poner el valor por defecto, que va a ser nil. En este caso vamos a creer que tenga el valor por defecto nil. Entonces ponemos nombre, dos puntos, y el nombre va a ser, por ejemplo, la etiqueta, el string que diga h1. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Vamos a crear, por ejemplo, una constante que sea let valor por defecto, que va a ser igual, en este caso, un string que diga default, porque sí. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar, por ejemplo, la clausura que está dentro del elemento HTML. Veamos que en el elemento HTML tenemos una clausura que se almacena una variable que es como HTML, que es una clausura o una función que no toma nada y devuelve una string. Y ya tiene un comportamiento por defecto. Ahora nosotros vamos a querer cambiar ese comportamiento. ¿Cómo podemos cambiar ese comportamiento? Podemos agarrar y decir que cabecera punto como HTML es igual a la clausura, es decir, podemos modificarlo como cualquier otra variable, y escribimos una clausura. ¿Qué es lo que va a tener esta clausura? Vamos a abrir llave, vamos a poner un return, y el return va a devolvernos un string que diga, muy parecido a lo que habíamos hecho antes en el caso del como HTML, pero vamos a darle con una condición de seguridad. Entonces vamos a escribir símbolo de menor, operador de interpolación, vamos a poner cabecera, en este caso signo de exclamación para decir que podemos sacar un elemento de cabecera, punto. En este caso vamos a ponerle nombre. Después de esto ponemos un símbolo de mayor. Ahora ponemos la parte interesante, que va a ser un operador de interpolación. Pero en este operador de interpolación, en vez de poner el título como lo hacíamos antes haciendo el if y eso, vamos a hacer esta opción tan simple que es cabecera, en este caso punto, y vamos a poner el título. Y como puede ser un elemento nil, ponemos el doble signo de interrogación, lo cual le estamos diciendo, bueno, en este caso es, si esto es nil, pone lo segundo. Recordemos el operador este muy bonito que tenemos en el caso de los opcionales. En el caso de que sea nil, queremos que pongas el texto por defecto. ¿Y cuál podría ser un texto por defecto? Recordemos que tenemos el valor por defecto. Entonces después de este operador de interpolación ponemos un símbolo de menor, ponemos la barra diagonal, volvemos a poner otro operador de interpolación, ponemos lo que es cabecera, signo de exclamación, punto, ponemos lo que es nombre, y después de esto ponemos un símbolo de mayor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora después de esto damos un print de cabecera, signo de exclamación, punto, como HTML, abrimos y cerramos paréntesis, para decir que estamos llamando a esa función, y le damos a correr. Vemos que dice h1 default, cierra la etiqueta h1. Vemos que cuando nosotros escribimos el string era increíblemente largo y horrible, y cuando lo imprimes esta cosita chiquitita. ¿Qué hubiese pasado si nosotros en el elemento HTML, en vez de poner solamente el nombre, le agregamos también el parámetro que es título, dos puntos, y ponemos un string que diga texto? Si le vamos a correr a esto,
nos da como resultado h1 texto cierra h1. ¿Qué es lo que pasó acá? Nosotros creamos en principio lo que es una instancia de un elemento HTML que llamamos cabecera, que va a ser de tipo opcional. Creamos lo que es una constante, la cual va a almacenar un string por defecto que vamos a poner. Y modificamos lo que es la clausura en principio. Y le colocamos una nueva clausura, es decir, no la modificamos, la reemplazamos. Con lo cual ahora le pusimos una que retorne un string y se asegure de imprimirlo con la sintaxis normal. O sea, con la sintaxis de HTML, nada más que si no tiene un texto para poner en el medio, que se invente uno. En este caso, en vez de título hubiese sido texto, mejor el nombre de parámetro, pero bueno, ya creamos la clase, así que no importa. Y después lo que hicimos simplemente fue imprimir lo que corrió el imprimir como HTML. Y si nosotros le agregáramos después lo que es cabecera es igual a nil y le diéramos a correr, veríamos que además de imprimir la etiqueta como tenía que imprimir, dice se está destruyendo un elemento HTML. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Vamos a ver ahora un caso en el que eso no sucede. Borramos este ejemplo y ahora vamos a poner, por ejemplo, lo que es una etiqueta de párrafo. Así ponemos var párrafo, que va a ser de tipo elemento HTML opcional, que a priori va a ser igual a elemento HTML, abrimos paréntesis, ponemos nombre, dos puntos, el nombre va a ser en este caso P, el string P, y título va a ser en este caso lo que es el string espacio hola mundo espacio. Pongo el espacio para que se vea después la separación. Ahora hacemos un print y entre los paréntesis ponemos párrafo, signo de exclamación, punto, como HTML, abrimos y cerramos paréntesis y le damos a correr. Y nos imprime la etiqueta P, hola mundo, y cierra la etiqueta P. No hay nada raro. Ahora, ¿qué pasa si a párrafo le damos que sea igual a nil? Si le damos a correr, vemos que, momento, nosotros quisimos destruir a párrafo y no se destruyó. ¿Qué pasó? Acá se volvió a generar lo que es otro ciclo de referencias, pero no entre clases. En este caso, entre una clase y una clausura. Veamos. Tenemos en como HTML. Como HTML es una función que no toma nada y devuelve un string. Bien, es una clausura en este caso. Entonces, nosotros estamos teniendo en elemento HTML una referencia a una clausura. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la clausura tiene referencias a elementos de elemento HTML. ¿Dónde? Donde dice self. Self hace referencia a un elemento de elemento HTML o por lo menos un elemento de una instancia. Tenemos que una instancia de elemento HTML va a hacer referencia a esta clausura y la clausura a su vez va a hacer referencia a lo que son elementos de la instancia, por decir self nombre, en este caso self título. Y ahí son un ciclo nuevamente, se genera este problema y nuevamente no se destruyen las cosas. Ahora bien, ¿cómo solucionamos este problema? Swift nos brinda una solución bastante elegante que son las listas de captura que se utilizan dentro de las clausuras para identificar los elementos a los cuales la clausura va a hacer referencia que son externos a ella, por ejemplo, elementos de una instancia, es decir, elementos que pertenecen a otra cosa. Veamos acá en el caso de lazybar como HTML. Bien, vemos que ahí tenemos una clausura y hacemos referencia, por ejemplo, a self.título, self.nombre, son elementos de self, es decir, elementos de instancia. ¿Cómo hacemos para decir que no los tome tan así, que los tome más bien como variables débiles, no como variables fuertes? Porque nuestro problema es que lo está tomando como una variable fuerte o como una referencia fuerte. Para eso usábamos lo que eran wicks y cosas así. ¿Cómo hacemos esas cosas dentro de una clausura? Son las listas de captura. Y lo que se hace es, entre que abrimos la llave de la clausura y antes de poner los parámetros, ponemos lo que es la sintaxis de lista y empezamos a decir qué cosas son unbounded, qué cosas son weak y podemos hacer asignaciones. ¿Qué pasa si no tenemos, por ejemplo, parámetros? Si no tenemos parámetros, no es necesario considerar eso y ya podemos escribirlo, pero en principio si tuviésemos parámetros, lo que hay que escribirlo entre el espacio en el que abrimos la llave y antes de poner los parámetros. Entonces en este caso, por ejemplo, en el como HTML que abrimos la llave, inmediatamente después ponemos la sintaxis de lista, así como si fuese una lista vacía, abrimos y cerramos corchete y entre medio ponemos, por ejemplo, qué variable queremos hacer más débil. En este caso sería, por ejemplo, self. La referencia a self queremos que sea débil. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ponemos en este caso self. Ahora nosotros queremos permitir de que self sea null
no queremos permitir que self sea nil. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, si no puede ser nil, tiene que ser unknowned, no puede ser weak. Entonces ponemos dentro de la lista unknowned self, y después de lo que es esto, vendría lo que es la sintaxis de los parámetros, el valor de retorno, y finalmente vendría el in. Como en este caso no tenemos ni parámetro ni valor de retorno que lo establecemos dentro de la clausura, sino que lo hacemos antes, cuando definimos el tipo, ponemos unknowned self dentro de la lista y después de la lista ponemos in. Con lo cual nos quedaría la clausura que abrimos, unknowned self dentro de una lista, in y después el cuerpo de la clausura. Si le damos a correr a esto ahora, vemos que dice P, hola mundo, cierra la etiqueta P, y se está destruyendo el elemento HTML. ¿Por qué pasó esto? Porque las referencias a self ahora son unknowned. Como son unknowned, son más débiles, entonces cuenta, no se hace el conteo de esto. Con lo cual podemos destruir los elementos de HTML. También al fin y al cabo se va a terminar destruyendo lo que es el coma HTML, obviamente. O sea, la clausura esta se va a terminar destruyendo. Pero la idea es que nosotros, cuando queremos destruir un elemento HTML, ya está, destruí todo. No me deje las cosas trabadas. Y con esto eliminamos lo que son problemas de ciclo. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos tener en la lista otro elemento? Acá pusimos el unknowned self. Podríamos tener en ese caso, voy a poner un comentario un poco más arriba, acá en la línea 4, que podríamos tener esta lista. Tenemos una lista, por ejemplo, unknowned self, y a su vez podríamos tener coma y otro elemento que sea, por ejemplo, weak, porque queremos que sea weak, y lo vamos a llamar delegate, que sea igual a self.delegate, con lo cual estaremos diciendo que, bueno, creamos una nueva variable temporal, una nueva referencia temporal de self.delegate en una variable que va a ser de referencia weak, que la vamos a guardar en delegate. Es otra forma de hacerlo. Pero acá en este caso ponemos que sea unknowned self por cuestiones de que ya nosotros no queremos permitir de que self sea nil. Pero es una posibilidad. Así que borro eso de nuevo. Y ya más o menos con esto damos por concluido lo que es el episodio de hoy. Voy a poner control Z para que pueda quedar lo que había dicho antes. Lo que había dejado dentro de la lista de captura. En este caso tenemos el unknowned self y el weak delegate igual a self.delegate. Son dos sintaxis diferentes. Una para decir que algo va a ser de tipo unknowned. Generalmente se hace con self. O puede ser de tipo weak. También sea con self. Y si no, podemos hacer una especie de asignación a una variable temporal. Pero ya con esto es la forma de trabajar con el conteo automático de referencia y jugar con estas cosas. Muchas veces vamos a tener estos problemas de que se van a generar ciclos. Es empezar a diagramar y ver, bueno, a ver, dibujo una clase como si fuese un círculo. Tengo adentro una lista de propiedades y del otro lado tengo, por ejemplo, hace referencia a otro círculo que es una clase o una clausura. Y ahí accedo a otros elementos, por ejemplo, self.nombre, o en el caso de ciudad y país hacemos referencia a ciudades y países. Y empezamos a ver. Y por defecto, si no le ponemos ningún modificador, todos van a ser referencias fuertes. Si vemos que tenemos una referencia de ida y una referencia de vuelta fuerte, eso es un problema, porque no se van a poder destruir. Entonces hay que ver cuál podemos hacerla débil, ya sea con weak o unknowned, recordemos la diferencia. Y ya con eso podemos empezar a evitar esos problemas. Y de hecho, lo conveniente es de último empezar a hacer pruebas para empezar a darse cuenta, porque esto más bien es darse cuenta a uno mismo de cómo funciona. Y es el poder crear estos ejemplos, poner inicializadores con prints, como sea en este caso, que después uno los terminaría comentando para no utilizarlo nunca más, pero como debugging y al principio prueba está bastante bueno. Y como siempre digo, y más que nada en estos episodios son más pesados, por lo menos estos temas que son medio densos, porque hablamos de referencia y un montón de cosas raras. Eso porque no estamos tocando cuestiones de memoria, porque si estuviésemos tocando cuestiones de memoria esto sí sería complicado. Esto puede parecer complicado, pero comparado a puntero es hermoso. Así que no se preocupen, en Swift no podemos trabajar directamente con punteros y con referencias, pero los punteros no son tan manipulables en el caso de Swift, en lenguaje como C sí, así que espero que les haya gustado lo que es el video. Hay una sugerencia que me dieron que me gustó, que fue el tema de sugerir ejercicios para hacer después de cada episodio. Por estos episodios no lo voy a poner, pero sí voy a empezar a agregar en la descripción de todos los videos. No garantizo que sea esta semana, probablemente ya a partir de la semana que viene. Desde el primer video hasta ahora voy a empezar a ponerle a todos un enlace a un repositorio donde voy a dejar
dividido todo en carpetas, obviamente. Cada video, haciendo por ejemplo el curso de Swift 3, dejaría por ejemplo ejercicios, a plantear ejercicio video 1, ejercicio video 2, ejercicio video 3 y así sucesivamente. Hasta el último episodio me va a tomar un tiempo porque los quiero preparar medianamente bien, en el cual planteo 1 o 2 ejercicios y después creo un archivo con la posible respuesta, con una posible respuesta. Existen muchas soluciones y les aviso, no se frustren si la solución que yo encontré es distinta a la suya. De hecho, su solución puede ser mejor que la mía, o mi solución puede ser mejor que la suya, o pueden ser la misma. Pueden ser equivalentes y no ser iguales, también puede darse el caso. Ahí no hay cuestión de subestimar, porque está bien, uno al principio no tiene tanta mano con lo que es el trabajo con esto, así que bueno, uno puede encontrarse con que bueno, lo hace en principio más complicado de lo que debería ser y después lo va facilitando y encuentra patrones, pero por ahí uno con experiencia tiene una forma de programar y otro dice, mira, yo lo programaría así, mucho más simple. Eso depende de cada persona y a no desilusionarse, justamente la idea son retros y si no pueden lograrlo, y de hecho ver la respuesta no hace mal, porque ver la respuesta nos muestra otra manera de pensar o cómo lo pensó el otro. También son válidas correcciones, porque yo también puedo equivocarme. Me dicen, mira, me gustó, yo te planteo esta nueva solución, me la mandan por correo electrónico, o se contactan conmigo, siempre están los medios de contacto al final del video, pero no lo pongo en el video por cuestión de que todavía no los tengo listos y quiero prepararlo medianamente bien, además quedando corto de tiempo. Pero me gustó esa sugerencia, está interesante, así que si ya vieron capítulos anteriores, que de hecho es lo recomendable, y quieren practicar un poco eso, voy a empezar a dejar ejercicio para todos los videos. Son como 30 y pico videos que voy a tener que hacer ejercicios, así que voy a tener un rato de diversión para hacerlos. Voy a tratar de que sean lo más divertidos posible, más digerible. Y aún así, si no les gustan los ejercicios, se valen sugerencias como, se me hubiese ocurrido cambiarlo a esta cosa. Justamente la idea es retroalimentar y no solamente que ustedes aprendan, sino yo aprender. Está bastante lindo, por lo menos es la idea que sea así. Y bueno, ya con esto damos fin a lo que es estos episodios. Ya vamos a arrancar con otros temas que por ahí son más interesantes. El conteo de referencia puede parecer no interesante, pero de hecho cuando trabajamos con múltiples hilos, que se pueden ir destruyendo elementos porque hay referencia y cosas así, empezamos a jugar con eso. Esto es fundamental, de hecho te soluciona muchos problemas. Pero a priori si vamos a programar cosas siempre puede no verse la utilidad de esto. Pero ya les digo, conviene practicar porque es un recurso más que tenemos. Así que espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse, compartan. Si les gustó, si no les gustó, también hagan sufrir a ese ser que no les cae bien. Compártanlo y que sufra como sufrieron ustedes. Se valen crítica constructiva. Me gusta la retroalimentación, ya les digo, el sugerir temas para hablar. Tengo preparado algunos episodios intermedios explicando cómo hacer algunas cosas que no están pensados para hacerse dentro del curso, pero que voy a agregar porque es algo interesante para que puedan hacer experimentos. Eso es divertido. Y por ejemplo esto de agregar lo que es el tema de ejercicios es idea de una de las personas que ve los videos. Así que justamente me gusta la interacción que está viendo. Muchísimas gracias. Y como siempre digo, será hasta la próxima.